Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. En las últimas fechas, chicos, ya sabéis que se está hablando de que el Real Madrid femenino está valorando distintas opciones en el mercado invernal, mucha rumorología al respecto, y al margen del fichaje de Sofía Svava, da la sensación de que no se descarta ni mucho menos algún tipo de incorporación nueva. Y bien, desde nuestro canal, haciendo scouting y trabajo informativo y analítico de jugadoras que consideramos que pueden ser interesantes a título presente y futuro para el Real Madrid femenino, hoy vamos a hablar de una futbolista que, a mi juicio, es realmente pero que muy interesante. Hablamos de Sjoeke Nüsken, futbolista del Eintracht de Frankfurt, jugadora que es centrocampista y que así, en modo titular, desde mi punto de vista, la internacional alemana es una todocampista y además con mucha proyección. En pocos días cumple 21 años y es una jugadora que termina además contrato este próximo verano. Es verdad que Sofía Svava ha roto un poquito la rueda de contrataciones porque el Real Madrid femenino con Rosell a la cabeza estaba siempre haciendo operaciones, o prácticamente siempre, si no me equivoco, operaciones de jugadoras que terminaban o rescindían contrato con sus clubes de origen, pero, oye, también hay que seguir buscando alternativas. Es decir, puedes meter, en este caso, traspasos de por medio, como en el caso de Svava, pero también aprovechar situaciones como la que comentamos de Nüsken. Para aquellos que no conozcan a Sjoeke Nüsken, es una futbolista que hace relativamente poco tiempo ha debutado con la selección absoluta, pero que en las categorías inferiores realmente lo ha hecho de manera extraordinaria. Me comentan que es una jugadora realmente muy competitiva a nivel de pierna y es una futbolista que parece ser que se valoraría a lo mejor salir del fútbol alemán. No sé si es así realmente, pero es una jugadora que tiene las características que necesita el Real Madrid. Tiene poderío físico, tiene llegada, tiene capacidad para acaparar distintas situaciones dentro del terreno de juego y toca muy bien el balón. Tiene mucho talento en las piernas y es una futbolista que trabaja a título defensivo y ofensivo. Es verdad que es una futbolista con llegada, pero creo y considero que es una jugadora que puede también ayudar mucho en la salida de balón, tiene muy buen toque, tiene muy buen timing a la hora de dar administración de juego en la medular y creo que es una jugadora que habría que valorar, ¿no? que habría que mirar o al menos agendar, ¿no? Hay muchísimas jugadoras dentro del panorama futbolístico seguro que pueden aportarnos cosas, pero Nüsken creo que tiene una serie de cualidades que al Real Madrid le vendrían muy bien y con la virtud de que al final pues termina contrato el 30 de junio de este mismo año. Lo dicho, van a sonar muchos nombres, este no es un nombre que haya sonado en ningún momento como tal, pero se habla de que a lo mejor pues puede salir del Eintracht de Frankfurt. Y creo que jugadoras de pedigrí alemán nos vendrían muy bien, jugadoras de este perfil también, y si la idea del club es abrir las fronteras de futbolistas nuevas y jóvenes que también puedan ir proyectándose y creciendo, jugadoras presentes pero también con mucho futuro, caso de Moller, Sofía Svava, pues también yo creo que Nüsken estaría en ese perfil. Pero bueno, de igual manera, chicos, al margen de Sjoeke Nüsken, me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto de esta futbolista o de otras jugadoras que consideréis realmente interesante para el Real Madrid o que os gustaría ver y que consideréis factibles o no. Bueno, lo dicho, ¿qué opinéis? Que os mojéis en este vídeo al respecto de Sjoeke Nüsken, jugadora del Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga, una jugadora que, oye, a mí me parece que puede ser interesante para el Real Madrid del futuro y del presente.